Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a su sección Pastor Tips, en donde contestamos preguntas que nos hacen llegar a nuestras direcciones electrónicas a través del Facebook, a través del correo electrónico o a través de nuestra página, la página del programa juvenil Vida Extrema. Esta pregunta nos la hacen llegar a través de sus medios y es una pregunta que nos hacen los jóvenes. Dicen, ¿por qué el amor es diferente a los creyentes y a los no creyentes? Es una pregunta que hacen y es válida la pregunta. Quiero decirte que el amor de Dios es igual. El amor de Dios es igual para los creyentes como para los no creyentes. A veces pensamos que porque venimos al templo o porque creemos en Jesucristo o porque leemos la Biblia o porque cantamos cánticos, Dios nos ama más que a los demás, pero no es así. Imagina que el amor de Dios es una línea y todos estamos bajo la cobertura del amor de Dios, tanto creyentes como no creyentes. La Biblia dice, en uno de los pasajes más importantes que conocemos del Nuevo Testamento, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y en la palabra mundo entran los creyentes, los no creyentes, los inconversos, los mahometanos, los budistas, todo el mundo, todas las personas. Al referirse al mundo se refiere a todas las personas que habitamos este planeta Tierra. Dice la Biblia que de tal manera nos amó a todos, que dio a su Hijo unigénito. Esa es la magnitud del amor de Dios. Para que todo aquel que en él cree, ahí entran los creyentes, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Ahí hay una diferencia. Pero el creer no nos hace más amados, no. El amor es igual, es indistinto hacia todos. Pero el creer sí nos hace ser salvos de la condenación. Esa es la gran diferencia. Pero el amor de Dios es invariable. El amor de Dios es igual. Dios te ama tanto a ti como a la persona inconversa. Dios ama tanto a los hermanos de la iglesia como a las personas que están en la cantina. Dios ama tanto a los pastores como a las personas que están haciendo daño con armas en la calle. El amor de Dios es igual y nos cubre a todos por igual. Dice la Biblia también en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo pecadores, Dios dio su vida por nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice así. Dice la Biblia que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto significa que el amor de Dios es paciente, que el amor de Dios nos cubre a todos, pecadores, creyentes y no creyentes por igual. Tenemos otra pregunta que nos hacen llegar también. ¿Por qué si Dios sabe lo que nos va a pasar en un futuro, por qué Él permite que no suceda? Bueno, mira, la Biblia habla de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios absoluta. ¿Cuál es la voluntad de Dios absoluta? Es la voluntad de Dios que se hacen las cosas como Él quiere siempre. Podemos poner de ejemplo la naturaleza. Se mueve el sol, sale, el sol se oculta por la voluntad de Dios y eso es voluntad absoluta. No podemos hacer nada para evitar su voluntad. La voluntad de Dios es que llueva, la voluntad de Dios es que se haga la noche, la voluntad de Dios es que caiga la nieve. Esa es voluntad de Dios absoluta. Los seres humanos no podemos intervenir con la voluntad de Dios absoluta. Pero también existe la voluntad de Dios permisiva. Ahí es donde entra tu pregunta. Dice la pregunta, ¿por qué si Dios sabe lo que nos va a pasar en un futuro, por qué Él permite que no suceda? La voluntad permisiva de Dios es que Dios permite que sucedan las cosas en tu vida y en mi vida con un propósito. La Biblia enseña en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas que suceden nos ayudan a bien, para nuestro bien. Y esto es conforme al propósito de Dios, y esto tiene que ver con las personas que somos llamadas por Él, nada más. El propósito de Dios se cumple cuando tú tienes un llamamiento a seguirle, a servirle, para los creyentes. Salmo 138:8 dice, el Señor siempre cumplirá su propósito en mi vida. Siempre cumplirá su propósito en mi vida. La voluntad permisiva de Dios es lo siguiente. Dios permite que sucedan cosas en tu vida con un propósito divino, para mejorarte, para transformarte, para trabajar en tu carácter y para hacerte mejor persona. Eso es pues, Dios conoce el futuro, ciertamente que así es, pero permite que sucedan las cosas para trabajar en tu corazón y en tu vida y hacerte mejor cristiano. Dios les bendiga, esperamos que hagan hacer sus preguntas, nos hagan llegar sus preguntas a nuestras direcciones electrónicas que están apareciendo en pantalla. Esta es la sección Pastor T de su programa juvenil Vida Extrema.